Cálamo, Centro Literario, presenta. Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza. Bienvenido Carlos Pascual a los libros de esperanza, en este espacio que es de Cálamo Centro Literario, donde promovemos la lectura y que además nos encanta conocer al escritor atrás de la historia, atrás de los libros. Muchas gracias, Esperanza, soy muy feliz de que me hayas invitado. Gracias a ti, Carlos, por aceptar. Bienvenido a Monterrey. Gracias. Carlos es escritor, dramaturgo y ha ganado un premio en periodismo y ha ganado un premio por su novela La Insurgenta, que salió hace 12 años como primera edición y que no ha parado de volverse a reimprimir y reimprimir. Sí, ha sido impresionante. Y con esta novela ganaste el premio Bicentenario Grijalvo por novela histórica. Muchas felicidades. Y claro, gracias. Nomás hace falta uno acercarse a la novela para darse cuenta por qué, la razón. Muchas gracias. Me gustaría que habláramos de ambas novelas, Matilde y La Insurgenta. ¿Por qué escogí estas dos? Yo sé que tienes más obras, tienes cuento infantil, de hecho, que por ahí descubrí un cuento infantil que ya no alcancé a leer, donde la protagonista también es una niña. Es una niña, una mujer. Que de hecho es mi hija, sí. ¿Ah, sí? Sí, ya te platicaré de eso. Sí, por favor. Carlos, la primera pregunta que quisiera hacerte es: La Insurgenta habla acerca de la vida de Leona Vicario y es abordada desde una perspectiva diferente. Me gustaría mucho que nos cuentes brevemente cómo la abordas y por qué la abordas de esa manera. Sí, mira, decidí escribir sobre Leona Vicario por varias razones. En primer lugar, porque la historia en México nos la cuentan siempre de manera muy anecdótica y no de la parte ideológica. Entonces sabemos muy bien que Leona Vicario fue esposa de Andrés Quintana Roo, que participó de alguna manera en Cuautla junto con el general Morelos y que tuvo a una hija en una cueva. Ya, eso es lo que sabemos de Leona Vicario, pero no sabemos de la impronta que tuvo Leona Vicario en la vida intelectual de la Primera República, es decir, a la conclusión de la independencia. ¿Qué hizo Leona Vicario desde 1821 hasta 1842, 43, año en el que muere? Pues hizo nada más los primeros periódicos mexicanos. Se considera la primera mujer periodista de México. Ella editaba los libros junto con su esposo Andrés Quintana Roo. Entonces fue una gran ideóloga de la Primera República Liberal que tuvo México antes de la Segunda República, naturalmente, de Benito Juárez. Entonces, a mí lo que me gusta, y aquí también echaré un poco de luz sobre Matilde Montoya, la primera médica mexicana, es hablar sobre estos personajes que, si bien no están olvidados, están como en un segundo plano, ¿ves? Y que creo que es muy importante echarles luz. Bueno, Matilde Montoya, sí, claro que está olvidada, nadie sabe quién es Matilde Montoya, ¿no? Y es una vergüenza, ¿ves?, para el sistema educativo en México que no sepamos no solamente quién fue la primera médica mexicana, sino toda la lucha social que arrostró la doctora Matilde Montoya para titularse en 1878. Imagínate nada más de qué año estamos hablando. Entonces, regresando a La Insurgenta, decidí, para crear una historia completamente imparcial, que lo mejor sería empezar la novela con Leona muerta. Leona muere en agosto del 42 y se hace un plebiscito, ¿no? Se hace una votación en el ayuntamiento de la ciudad en el que se le permite a la ciudadanía ir a votar a favor o en contra de que Leona Vicario sea nombrada benemérita de la patria, sea nombrada la dulcísima madre de la patria. Nadie sabe quién es la madre de la patria, ¿no? Todo el mundo sabe que Hidalgo es el padre, pero también tenemos madre, digo yo. Y si recibe funerales de Estado. Y de hecho es la primera mujer, la primera y única mujer mexicana que ha recibido funerales de Estado. Así que este es el pretexto de la novela. Vengan a votar a favor. Y entonces, claro, como fue una mujer muy controvertida y muy controversial en su tiempo, tenía muchísimos enemigos públicos, muchos enemigos políticos, naturalmente esto me da pie
para que lleguen a darse de sombrerazos al ayuntamiento. Los que hablan a favor de ella, los que hablan todas sus virtudes, que no fueron pocas, pero también los que eran sus enemigos políticos y que tenían muchas cosas en contra de ella. Ese es el pretexto. Fíjate que a mí lo que me encantó es que justamente con esta decisión que tomas de abordarla de esa manera, es que te permite como una suerte de transparencia en la opinión. Así. Entonces te permite conocer a la Leona desde diferentes ángulos, de diferentes aristas. Y como decías hace un momento, pues es que ni todos somos buenos ni malos y los héroes tampoco. Entonces es como una forma muy rica de conocer al personaje. A mí me pareció sabroso incluso esta manera de ver sus sombras y sus luces, ¿no? Así es. Y me pareció una forma súper ingeniosa a nivel narrativa. Ahora, atrás, en Cálamo, tú sabes que es una escuela de escritura. En la parte de atrás, en la labor tuya como escritor, me pareció un reto enorme. O sea, poder darle voz a cada uno de los personajes, que fueron un montón, no los conté, como cuántos fueron. Son los 50 y tantos. 50 y tantos. Y fíjate que yo le dije a mi editor, Andrés Ramírez, cuando me avisó que había ganado el premio, yo ya conocí a Andrés por un libro previo que había publicado, y le dije, Andrés, qué maravilla que no me descubrieron. Y me dijo que no te descubrimos en qué. En que esta novela no es una novela, es una gran obra de teatro. Es una obra de teatro de 300 páginas. Claro, por ahí yo puse... Y hasta en 3 actos, dividí en 3 actos porque son 3 días de 3 días, exacto. de Fíjate que yo en declaraciones. algún momento que la estaba leyendo dije, yo me siento que estoy en una obra de teatro. Sí. Así lo sentí y me impresionó mucho como tu capacidad para darle una voz diferente a cada uno de los personajes. Entonces, bueno, de entrada felicidades por Gracias. eso. Entonces, La Insurgente es una gran novela que desde el punto de vista como lector vas a disfrutar muchísimo, y si tú escribes como escritor vas a encontrar como esa riqueza en el lenguaje, esa prosa tan fluida, tan rica en expresiones, y que además estas voces que a mí me impresionó como las logras. Por otro lado tenemos a Matilde, que ya dijiste, la primera médica mexicana. Y aquí, con este pretexto, me gustaría preguntarte tú escribes y visibilizas a 2 grandes mujeres que la historia no les ha hecho como la justicia merecida, no les ha dado el lugar que les corresponde. Y tú decides hacerlo. ¿Fue casualidad que escogieras 2 mujeres, o ya un poco vas a ser portavoz de... o cómo fue que a lo largo de... ¿Hubo una diferencia de 12, 14 años 12, entre 14 una años, sí, y otra? 12 años, sí. Mira, no pretendo convertirme en el portavoz de las mujeres, no pretendo subirme a la ola del Me Too ni del feminismo actual, pero sí ha sido siempre, desde hace muchos años, una misión en mi vida hablar de las grandes mujeres. Sí estoy convencido, y no es, insisto, no es treparme a las olas feministas, pero sí estoy convencido de que ya estuvo bueno de ver la historia desde el lado masculino, de los héroes, de los villanos, cuando que ha habido grandes mujeres. No solamente he abordado a estas 2 mujeres, en novela también escribí El retablo rojo sobre Ofelia Guilmain, la gran actriz. ¿Y para qué las uso, Esperanza? Las uso, suena feo, pero bueno, las utilizo para dar un marco referencial histórico del México que les tocó vivir. Ofelia Guilmain, la segunda mitad del siglo XX, Matilde Montoya, la segunda del siglo XIX, Leona Vicario, la primera del siglo XIX, y me parecen grandes personajes. Lo mismo en teatro. En teatro he abordado a Emma Goldman, que es una gran humanista, una gran feminista. Bueno, a ella no le gustaba que le dijeran feminista, pero yo pienso que las mujeres ya se merecen un lugar, no solamente en las series de televisión. Si te das cuenta ahora, todas las heroínas de las series de televisión, las detectives, las policías, las que matan ahora a 80 señores con un balazo, son mujeres. Eso es darle visibilidad a las mujeres, pero no me parece que sea parte del feminismo. Me parece que el verdadero feminismo es darles a las mujeres el lugar
que les corresponde, ¿ves? Que tengan la altura intelectual, la altura espiritual, humana, histórica, que tanto se les ha denegado, que tanto se les ha regateado, y a esa tarea sí que me he abocado, ¿ves? A buscar estas figuras femeninas que digo, ¿cómo es posible? Porque hay mucha gente que ha leído Matilde ya y me dice, me da mucha pena, pero no sabía quién era. Le digo, no, que no te dé pena. Yo soy un investigador y yo no sabía quién era Matilde Montoya. Pero yo sentí eso cuando el libro llegó a mis manos y empiezo a leerlo, digo, pero ¿cómo he vivido mis bien poquitos años en el desconocimiento total? Claro, pero es que no es nuestra responsabilidad, Esperanza, es responsabilidad de los planes de estudio de gobierno. Estos 2 libros deberían de ser libros de texto. ¿Cómo es posible que un niño mexicano, una niña mexicana, ahora no le enseñen? Ahora mi hija, que va a estar en la parte Fíjate, de medicina, tiene que leer. Tu hija. Oye, también me llamó la atención que La Insurgenta, agradeces, en agradecimientos nombras a muchas, 30 y tantos o muchos más. Son decenas de y que mujeres. Te has de haber quedado corto, agradeciendo, y eso me impresiona mucho porque dices, ¿cuántas personas no quedaron en el olvido y quisieron tanto para que yo como mujer goce de los privilegios que tengo ahora? Y que todos como mexicanos también gocemos de privilegios y de cosas y situaciones que ellas fueron una parte importante. Por supuesto. Carlos, te quiero pedir. Sí, dime. Ahí te señalé en el prólogo una parte que con esa voz tan maravillosa que tienes. Gracias. Me hagas favor de leerme eso que me pareció maravilloso. Sí, cómo no, con todo gusto. Dice así: nunca más la historia sin las mujeres. Nunca más tratar de entenderla sin tomar en cuenta a las que participaron en ella, a las que la enriquecieron, a las que la soñaron, la forjaron, a las que la hicieron humana, aguerrida, amorosa, inteligente, divertida, trágica, a las que fueron sus protagonistas, víctimas o verdugos, a las que fueron sus heroínas y a las que la traicionaron, a las que la vivieron en el frente de batalla y a las que la vieron pasar resguardadas en sus casas, pero sufriendo las mismas penas, las mismas pérdidas que las otras. Y sí, creo que nunca más la historia sin sus mujeres. Ya no es posible a pensar en una patria, pensar en una idea de nación sin la participación de las mujeres. Voy a tomar un dato personal tuyo, me vas a disculpar, pero tu hija está por entrar ya a la Facultad de Medicina. Bueno, pues si lo está logrando, no es solamente por su gran inteligencia y su gran dedicación, es gracias a Matilde Montoya. Exacto. Que les abrió nada menos, fíjate la importancia de Matilde. Matilde Montoya le abrió a las mujeres de México la posibilidad de la educación académica superior. Eso te da el tamaño de Matilde Montoya. No, es muy impresionante. Además, creo que había leído que fue la primera médica en Latinoamérica. De las primeras. Estuvo okay. muy carrereado entre Chile, Colombia, Argentina, México. Hay diferencias de meses inclusive. Pues está muy claro. Aquí como concluyes tu prólogo, porque sin las mujeres simplemente la historia no es. No sin ellas, nunca más sin ellas. Por favor. Muchas gracias por haber estado aquí, gracias Carlos. A ti, un gusto Esperanza. Platicar contigo y pues ojalá que tengamos una nueva obra pronto y nuevos pretextos para platicar. Pronto la Te esperamos en un taller en Cálamo próximamente. Encantado Hay de la que vida. planearlo. Invítame. Yo soy el más entusiasta para dar clase y sobre todo gente joven y todo. Bueno, yo soy feliz. Ellos son los que lo alimentan a uno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Esperanza. Cálamo, Centro Literario presentó Los libros de Esperanza.